Lucas capítulo 6 y leyendo, vamos a leer versículos 36 y 37. Y dice de la siguiente manera: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Perdonad y qué? Seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. De nuevo ese versículo 37: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por este privilegio tan hermoso de poder reunirnos en este momento para alabarte y glorificarte, sabiendo, Señor, que tú has sido tan bueno con cada uno de nosotros. Nos has bendecido más allá de lo que cualquiera merecemos, y aún muchas veces tal vez necesitemos, pero tú siempre estás al pendiente. Te pedimos, oh Dios, que tú en este culto toques el corazón, la mente de cada uno, sabiendo de qué tenemos necesidad, que también, Señor, debemos estar haciendo introspección en nuestra vida y asegurándonos de que vivimos y aún en nuestro interior pensamos como a ti te agrada, y que estemos dispuestos, Señor, a hacer lo necesario para traer las bendiciones tuyas a nuestra vida. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dijo, y lo dijo más de una vez, y estamos citando aquí de Lucas el capítulo 6, dijo: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Una de las cosas más extraordinarias del Evangelio es de que Dios nos perdona. Repito, de que Dios nos perdona. Y lo sabemos porque si hay algo que es difícil en el ser humano, es de perdonar. Incluso el que no perdona, no solo no perdona cosas grandes, sino que tampoco perdona cosas chiquitas. Uno observa gente que constantemente viven amargados, peleados con medio mundo, por no decir con todos, y andan siempre con espíritu crítico, y todo lo están viendo siempre con malos ojos, siempre tienen algún comentario negativo, y a la raíz de todo eso siempre es un espíritu no perdonador, donde uno no quiere perdonar lo que otros le hayan hecho o dicho. Y todos los que estamos aquí como seres humanos que somos, y nadie dijo amén, todos batallamos con esa necesidad en nuestra vida, porque la Biblia dice que todos ofendemos muchas veces y todos somos ofendidos muchas veces. Puede ser incluso que tú vives en una circunstancia donde tal vez te toque sufrir o aguantar ofensas diariamente, y tal vez no una ni dos veces, sino tal vez más. Llega el momento donde la vida se puede amargar y llenar de resentimientos a tal grado que hasta ya estás considerando o irte de esa circunstancia, y puede ser que sea alguna donde no debes irte, como puede ser un matrimonio. Gloria a Dios. O tal vez hasta quitarte la vida.
Porque cuando uno es ofendido y ofendido y ofendido, eso termina desvalorizándolo. Y peor cuando uno no perdona. Porque cuando uno no perdona, entonces la ofensa surte efecto. Pero cuando uno perdona, la ofensa no surte efecto. Y uno puede vivir tranquilo, y uno puede vivir en paz, uno puede vivir con alegría en su corazón, cuando uno sabe perdonar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Incluso en relación a Dios es difícil aceptar de que Dios realmente no perdona. Incluso a veces cuando alguien ha hecho algo en su vida, ha cometido algo, de aquellas cosas que humanamente consideramos más grandes que otras, aunque hay que recordar que en la mente de Dios pecado es pecado, y nunca debemos pensar que sí debemos procurar perdón en ciertas cosas y no preocuparnos del perdón en otras, porque pecado sencillamente es desobedecer a Dios en alguna forma, en algún aspecto. Pero cuando buscamos a Dios para aquellas situaciones que tal vez consideramos grandes, y a veces la idea es, bueno, tal vez Dios no perdona. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo tenía solo 18 años de edad, fui con un evangelista internacional, y él era francés, y fui con él, estuve acompañándolo en Francia y en Bélgica, y estuvimos allí en cultos durante 3 meses. Y este hermano había sido un policía de la Interpol y había sido un hombre realmente muy malo, menos ese fue el testimonio, y así me dijo. Él se había casado y divorciado 5 veces y había tenido muchos problemas. Y cuando él llegó al Señor ya era bastante mayor, tenía 55 años de edad y había vivido una vida pues bastante perdida, y aún su trabajo y las cosas que hacía pues probablemente no eran de las mejores. Pero Dios lo cambió, Dios transformó su vida y él se convirtió en un evangelista. Incluso fue de tremenda bendición, porque realmente el cambio en él fue un cambio extraordinario. Y Dios cambió su vida de tal manera, incluso yo fui con él visitando a algunos familiares de este hermano que se apellidaba Fry, y algunos de sus mismos familiares me decían a mí de que ellos tenían dificultad de creer de que era el mismo hombre, porque antes no lo aguantaban, no lo toleraban. Incluso él casi ni se juntaba ya con su familia, porque solo eran para discutir y riñas y tantas cosas. Pero Dios obró en su vida, lo cambió, y cuando él predicaba muchas veces daba parte de su testimonio, y eso tocaba y conmovía los corazones de las personas. Pero me acuerdo en cierto día habíamos salido de la ciudad de Marsella, íbamos rumbo hacia el norte de Francia, y él iba manejando, y él tocaba la concertina y cantaba muy bonito, y aún cuando iba manejando él se ponía a cantar, y él estaba cantando, y pues yo no le estaba acompañando en el canto, pero sí lo estaba escuchando. Y él pues siempre se mantenía feliz, contento, había una actitud positiva y siempre con un agradecimiento en su corazón. Pero ese día en lo que íbamos manejando, no sé si vio algo, si acordó de algo, porque sí te diré, hermano, hermana, que el enemigo, y por enemigo me refiero a Satanás, él sí constantemente quiere hacerte recordar las cosas que tú has hecho. Amén, gloria a Dios. Pero cuando tú te bautizaste en el nombre del Señor Jesús, eso queda bajo la sangre del Señor Jesús. Y tú tienes que reconocer y aceptar que Dios sí perdona. Y en lo que íbamos, de repente el hermano Fry empezó a llorar.
Y él empezó a llorar y al principio pues, y es muy duro y nunca es algo cómodo ver a un hombre llorando. Y él estaba llorando y solo él y yo en el coche y yo no sabía qué hacer, no sabía qué decir. La verdad me dejó muy frustrado en que si debía decirle algo, orar por él, echarme a cantar yo, aleluya. Pero sentí que él estaba en su mundo, él estaba envuelto con Dios. Y él estaba llorando y eventualmente su lloro, y fue un tiempo, un ratito, pero un sollozo, ya era algo profundo. Y él dejó de llorar y como que se acordó que no estaba solo. Y claro, yo era joven, yo tenía 18 años de edad, no tenía necesidad de explicarme a mí nada. Yo nada más lo estaba acompañando a él y realmente lo considero un privilegio. Y él dijo de repente, ¿sabe? Él dijo, a veces no sé si verdaderamente Dios perdona. Porque me pongo a pensar y recordar, y digo, yo fui un hombre muy malo. Él dijo, yo tuve 5 matrimonios y los divorcios todos eran por mi culpa. Y aparte de esos matrimonios, yo tuve otras mujeres. Mi vida fue una vida muy mala. Yo vivía mucho en las cantinas y en los bares y en lugares de maldad. Y me pongo a pensar y de cuando en cuando eso viene a mi mente. Y me pregunto, ¿será posible de que Dios pueda perdonar? Pues yo no le dije nada, porque él tenía la palabra realmente más que yo. Y realmente no le contesté. Y él estuvo pensando así, reflexionando un momento, ya había dejado de llorar. Me dijo, pero yo tengo fe en la palabra de Dios. Él dijo, yo sé que Dios perdona. Y aunque hay veces que me siento abrumado, me siento anonadado al pensar lo malo que yo fui en el pasado, pero me acuerdo de las promesas de la palabra de Dios. Y yo sé que Dios perdona. Y empezó a cantar otra vez. Y yo dije, bueno, gracias a Dios que se han convencido de nuevo, porque Dios perdona. Un aplauso fuerte para el Señor. Y precisamente ese es uno de los aspectos del Evangelio que realmente nos llama la atención. Como Dios nos perdona. Es borrón y cuenta nueva para Dios. Gloria a Dios. Tan a menudo nosotros somos los que no perdonamos a otros, o en algunos casos no nos perdonamos a nosotros mismos. Pero el que mejor te conoce es el que más te ama. Gloria a Es el que Dios. más te perdona. Gloria a Dios. Y verdaderamente, hermano, hermana, amigo, amiga, es el que más ofendes. Y el que más derecho tiene de no perdonar. Amén. Pero Él perdona. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero Dios dice que así como Él perdona, Él exige de nosotros que perdonemos. Gloria a Dios. Él no dice que es una opción. Él no dice que si quieres lo puedes hacer o no. Él dice que si tú no perdonas, Él no te va a perdonar a ti. Gloria a Dios. Así de clarito está en la Biblia. Gloria a Dios. Perdonad y seréis perdonados. Amén. Tal vez una de las cosas más difíciles para el ser humano, para un hombre o una mujer, es perdonar. Especialmente perdonar no solo de labios, sino de corazón. Porque
que tal vez en algunas situaciones no sea tan difícil, porque tal vez a uno le conviene decirle a alguien te perdono, discúlpame. Y sabemos que en el español, y especialmente a nivel cultura, pues hay una diferencia entre disculparse y perdonar, pedir perdón. Y algunos pueden disculparse, pero ya pedir perdón. Me acuerdo una vez una hermana me dijo a mí, hace algunos años, me dijo, pastor, yo jamás le he pedido perdón a alguien en mi vida. Le dije, pues si quiere ir al cielo, es importante, es necesario que empiece a cambiar. Porque todos hemos hecho cosas a personas y más, las más cercanas a nosotros, Amén. que debemos perdonar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces uno puede perdonar de labios, porque tal vez conviene, porque tal vez el no perdonar y las consecuencias de eso y poner en acción eso va a traer tal vez más daño, va a traer problemas, hasta tal vez va a traer pérdida, tal vez nos va a ocasionar situaciones en la vida que van a ser muy difíciles, van a ser peor que la misma ofensa. Entonces alguno tal vez está dispuesto a pedir perdón, pero es solo de labios para afuera. Por ejemplo, en el trabajo, tal vez le conviene pedirle perdón al jefe por algo que hizo, pero no porque quiere, sino porque no quiere que lo despida. Y ahí, como el niño que había hablado y hecho ciertas cosas en clase, y cuando la maestra le dijo que se sentara, no se sentaba el niño, no se sentaba. Te dije que te sientes, no me voy a sentar. Y por fin la maestra fue y lo sentó al niño, y el niño la miró a la maestra y dijo, maestra, me sentó, pero yo adentro todavía estoy de pie. Adentro todavía estoy parado. Y hay algunos que tal vez con los labios digan, discúlpame, o por favor perdóname, pero adentro te odio. Y voy a buscar la oportunidad para vengarme o de alguna manera devolverte lo que me estás haciendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero la Biblia habla mucho acerca de la necesidad de perdonar. No solo eso, sino que sin perdonar a otros, nunca podremos llegar a tener completa paz. Y Dios no nos perdonará a nosotros. Y eso tal vez no te gusta, pero así funciona Dios. Y si Dios exige que perdonemos, es porque sí lo podemos hacer. No, pastor, es que usted no conoce, no sabe lo que a mí me han hecho, lo que me han dicho, cómo me han tratado a mí. Dios dice que sí puedes. Y que no solamente puedes, debes perdonar. Y que solamente cuando tú perdonas, por mal que sea la situación o el montón de situaciones, hasta que no lo hagas, no va a haber paz. Y Dios mismo no te va a perdonar a ti. Gloria a Dios. Eso sí es pesado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, el Señor Jesucristo relató una parábola de dos deudores que le debían, uno de ellos le debía una suma enorme al rey. Y entonces, cierto día, cuando el rey empezó a revisar sus cuentas, se acordó, se le vino a la memoria la deuda que le tenía a este hombre. Y lo mandó a llamar, y no voy a leer la porción, sino relatarla. Lo mandó a llamar y le exigió. Ahora, la deuda que tenía este hombre era una deuda muy grande. En la Biblia no está en pesos, para que lo podamos entender bien. Pero aquellos que saben los valores mencionados ahí dicen
que lo que este hombre le debía al rey, él nunca se lo iba a poder pagar, aunque le diera todo el sueldo suyo por el resto de su vida. O sea que obviamente era una deuda muy grande. Y entonces el rey lo manda a traer y lo presiona, le dice que le tiene que pagar, le tiene que devolver. Y él le plantea al rey pues que él no está en condiciones de hacerlo, o no pudiendo hacerlo. Pero el rey de repente lo perdona y le perdonó la deuda. Y el hombre sin duda pues tenía que estar muy contento, aunque hay veces que hay deudas y son tan grandototas que de todas maneras ya la persona dice no lo va a pagar. Y si alguien se lo perdona, ya no tiene fe, porque en su mente no lo iba a hacer de todas maneras. Parece que estoy tocando en el nervio aquí en este momento. Y entonces dice la Biblia que sale este siervo del rey y se encuentra a un consiervo, o sea, otro compañero. Y este le debía a él, pero lo que él le debía, según los eruditos y los que saben, era solo el equivalente de un mes de sueldo. O sea que realmente no era una cantidad muy grande. Y un poquito de paciencia y este señor le podría pagar la deuda. Y le pide que por favor tenga paciencia. Pero la Biblia dice que lo agarró y le dijo: no, yo insisto que me pagues. Y como sentía que no lo iba a pagar inmediatamente, lo mandó a meter en la cárcel. Y no solo lo metió en la cárcel, sino que ordenó que le pusieran verdugos para atormentarlo. Ahora, gracias a Dios que eso no existe aquí en México. Pocos amenes, yo no sé si una cosa es la cárcel y otra es que le pongan atormentadores, que no te dejen dormir, que te echen agua, que te enciendan la luz, que te golpeen, que te insulten. Bueno, gracias a Dios, una cosa es estar encerrado y otra cosa es atormentado. Y dice la Biblia que cuando otros consiervos se dieron cuenta de lo que había hecho este señor, y sobre todo sabiendo que el rey le había perdonado una deuda tan enorme, ellos ya no se aguantaron y fueron y se lo hicieron saber al rey. Y dice la Biblia que cuando el rey oyó eso, se enojó, lo mandó a llamar al siervo, y cuando llegó le dijo: no te perdoné yo a ti tu gran deuda, ¿por qué no podías haberle perdonado la deuda a tu consiervo? Y revocó el perdón y lo mandó a la cárcel y lo mandó a que estuviera en la misma condición en la que él había puesto al otro que le debía a él. Voy a dejar que eso cale tantito aquí. Cuando dicen gloria a Dios. Y Jesús termina diciendo, y esto es lo serio: así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Aleluya. Aleluya. ¿Qué fue lo que hizo? No lo perdonó y lo entregó a verdugos, o sea, a atormentadores. O sea, lo que Dios está diciendo es que debemos perdonar, si no, no solamente vas a terminar en el castigo de Dios, sea aquí o en el más allá, sino que Dios también te va a asignar atormentadores. Uy, pastor, ¿y eso qué es? Pues sencillamente espíritus que a ti te van a atormentar. No quiere decir que van y ¡oh! De eso no aparece casi nunca. Pero se te va a ir el sueño y no vas a saber por qué no descansas en la noche.
No vas a saber por qué. Ya no tienes hambre. Y luego a la farmacia y pastillas, y que esta pastilla y esta píldora, y al doctor, y que aquí y allá, y no te das cuenta que hasta te está saliendo carísimo, y la raíz de todo el problema es que tú no quieres perdonarle algo. Gloria a Dios. Y Dios dice, ¿no perdonas? Ok, pues yo tampoco. Y es más, yo voy a atormentarte a ti. Yo voy a soltar espíritus inmundos que te incomoden, te irriten, te causen toda clase de problemas. Y puede ser que no lo reconozcas como tal. Pero todo eso termina cuando alguien dice, Dios, Aleluya. yo quiero que tú me perdones. Y cuando también te revistes de valor y vas y perdonas Amén. a quien has ofendido en alguna manera. Ahora es muy fácil ir y hablar con el cura. No tiene nada que ver. Sí, yo puedo ir y decirle, mire, señor cura, yo quiero que me perdone porque yo le hice tal y tal y tal a fulano. Y el cura que tiene que pagar ahí. Y él te puede decir que te perdona todo lo que quiere. Dios dice que tú tienes que ir a Amén. quien has ofendido. Ay, pastor. Amén. Sí, no. Pero así dice Dios. Así dice Dios. Así dice Dios. Así dice Dios. Jesús dijo, y no es solo asunto de, pues sí, yo lo perdono en el corazón, pero no le digo nada. Dios te está checando. Porque es muy fácil, sí, yo lo perdono, a ver, Dios bendíceme ya. Pero no cuenta hasta que tú vas y arreglas cuentas. Gloria a Dios. Hay algunos que su falta de perdón llega tan grande que hasta llegan a decir, yo jamás lo voy a perdonar. Nunca la voy a perdonar, aunque me muera, aunque esté yo sufriendo, no. Dios dice, ok, dando y dando, tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Porque sabe, hermano, ninguno de nosotros tenemos el derecho de no perdonar, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. No perdonar es algo completamente extraño al carácter de Dios. Y Él no lo quiere en el cielo. Él no va a llevarse al cielo a alguien que no quiere perdonar. No quiere ese elemento allá. Dice, aquí se va a quedar eso. Allá no va a estar. Ella tuvo uno. Estaba lleno de odio y de resentimiento. Y causó un tremendo revoluto allá en el cielo. Y ya lo sacó. Se llama Satanás. Y no va a dejar que otro llegue. No importa cómo te llames, o que has sufrido, o que has aguantado. Porque no hay nada que amerite una actitud así. Porque si Dios nos perdona a nosotros, Aleluya. ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros? Gloria al Señor. No perdonar es de la naturaleza de Satanás. Eso no es de Dios. Dios no tiene nada que ver con eso. Y Él lo ha demostrado. Podemos observar en la palabra de Dios tantas veces. Y voy a citar aquí algunos pasajes de la Biblia, aunque pudiera citar cantidades más. Pero para que veamos que la Biblia sí nos dice, y en una y otra manera, la necesidad que tú y yo tenemos de perdonar a quien nos ha ofendido. Colosenses el capítulo 3 y el versículo 13. Colosenses el capítulo 3 y el versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros
y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el capítulo 18 de Mateo, versículo 21 y 22, y aquí tenemos una situación que a veces casi parece una imposibilidad, pero Jesús así lo estableció. Mateo 18, empezando en su versículo 21. Entonces él le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Ahora, no hay ningún lugar en la Biblia que dice que hay que perdonar 7 veces. Pero sí, Pedro se estaba dejando guiar por lo que los fariseos en el tiempo del Señor Jesús enseñaban. Y ellos enseñaban que si perdonaba 7 veces, ya con eso era suficiente. Entonces Pedro se adelanta y piensa: bueno, tal vez Jesús me va a responder lo mismo que los fariseos y va a decir: bueno, debes perdonar 7 veces. Jesús le dijo: no te digo hasta 7. Yo me imagino que Pedro, wow, qué alivio. No, pero ya cuando terminó diciendo, ya era muy diferente. No te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Gloria a Dios! 70 veces 7 son 490 veces. Ya para salir corriendo, ¿no es cierto? Ya para decir: no, eso sí no lo aguanto, no. Yo puedo pedir perdón 1, 2, 3, incluso capaz hasta 7, pero eso de 490. ¿Y sabes qué? Él no quiso decir 490. Él quiso decir 100. Oiga, pastor, eso está demasiado difícil. No, porque Dios te ha perdonado a ti. Repito, Dios te ha perdonado a ti, Dios te ha perdonado a mí. Y nosotros no merecemos nada. Nosotros no merecemos su perdón, no merecemos su misericordia. Y Él dice: si tú quieres que yo te perdone, entonces tienes que perdonar. Ahora, cuando Jesús le dijo a Pedro: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, no quiere decir que debemos estar contando 350, 411, 448, 488, 489, y saca ahí, hasta lo tiene anotadito en un papel, 490, ya cumplí. No, cuando llegues a los 490 te habrás olvidado y sentirás el alivio y la bendición de Dios en tu vida. Y ya para entonces vas a decir: bendito sea el Señor, no lo voy a perdonar 490 veces, sino todas. En Marcos, el capítulo 11, leyendo su versículo 25 y 26. El Señor Jesucristo dijo de la siguiente manera, Marcos 11, 25 y 26: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermano, hermana, amigo, amiga, esas no son palabras del apóstol Pablo. Esas no son palabras del apóstol Pedro. Esas no son palabras de ningún otro ser humano. Son palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar a otros, cuando Dios condiciona su perdón hacia nosotros y que depende su perdón de eso, entonces su perdón no va a estar hacia nosotros. Nos perdemos su perdón. Y si tú insistes en no perdonar, una tontería. Aleluya. Mire todo lo que pones en juego.
porque pones en juego toda tu eternidad. Gloria a Dios. No vale la pena. Repito, no vale la pena. Pero no solo no vale la pena en ese sentido y en esa comparación, sino que tampoco vale la pena aquí. No hay que esperar a llegar allá, porque alguno dirá, pues yo me enfrentaré a eso en su momento. No. Aquí también tú vas a pagar el precio. Efesios, el capítulo 4, versículo 32. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, le dice de la siguiente manera. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, hermana, lo mejor es tener una actitud de perdón y perdonar en el mismo momento en que te ofenden. Y si sabes que te van a ofender o te van a hacer un daño, lo mejor es perdonar aún antes que te lo hagan. Gloria a Dios. Y tú te librarás de muchas cosas. Gloria a Dios. Bendito sea su Aleluya. Es menos complicado, y cuando tú perdonas inmediatamente, tienes una actitud de perdón, luego no te va a doler tanto cuando sí tienes que pedir perdón. Es cuando el remordimiento y el resentimiento se arraigan y que se hace cada vez más difícil perdonar. Porque uno ahí lo guarda y está taladrando un hoyo más grande en el corazón, hasta que tal vez al principio nada más era chiquitito, pero ya después es tan grandotote que ya todos los días viene a tu mente lo que te hicieron y que no vas a perdonar. ¿Pero qué pasa? No, pues yo todavía no, yo me aguanto. Es que a mí me hicieron esto, me dijeron esto, no hicieron esto, no hicieron aquello, sea lo que fuere. Y ya después ya no va a ser que te acuerdes todos los días, te acuerdas cada hora, porque ya vienen esos espíritus atormentadores. Y ya te llenas de furia, de resentimiento, y eso va creciendo hasta que ya buscas cómo vengarte y aún llegar al grado de hacer algo de lo que te vas a arrepentir. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen gloria? Gloria a Dios. Este concepto de perdonar no es algo que venía del Antiguo Testamento. En parte sí venía del Antiguo Testamento acerca de la necesidad de que necesitábamos buscar el perdón de Dios. Y Dios estableció todo un sistema religioso que servía para que el pueblo de Israel se diera cuenta lo feo que era el pecado. Porque tenían que acercarse con un cordero, y ese cordero tenía que ser especialmente revisado, analizado, examinado, de que no trajera defecto o alguna falla de alguna clase. Y entonces, tenían que presentar lo mejor que tenían, y luego pararse allí, poner las manos sobre la cabeza de ese cordero, confesar el pecado por el que estaban pidiendo perdón. ¿Sí me estoy explicando aquí? Y luego estarse allí, mientras el sumo sacerdote ponía ese cordero sobre un altar de bronce, y luego lo mataba, lo descuartizaba en presencia del individuo, y todo eso iba poniendo en la mente lo horrible y feo que es el pecado. Pero ayudó eso al pueblo de Israel. ¿Será que ellos dijeron, wow, pues yo no voy a pecar? Yo definitivamente ya voy a desistir de hacer eso, porque definitivamente el pecado es terrible. Mire lo que causa, causa muerte. Pero no, al contrario, hasta iba aumentando el pecado. Y que iba aumentando a tal grado que Dios en varias ocasiones hasta tuvo que intervenir en el pueblo de Israel y permitir de que fueran conquistados, porque el pecado ya había crecido colectivamente a un grado que ya Dios no podía tolerar más. Y entonces él permitía que un ejército extranjero
invadiera, los oprimiera por 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, y entonces otra vez clamaban a Dios: oh Dios, perdónanos. Y Dios es bueno. Amén. No es menso, pero sí es bueno. Pues qué bueno que Él sí perdona, no abuses. Y Él sabe cuándo abusa. Yo no sé cuándo abuses, ni sé cuándo yo pueda abusar, pero Dios sí sabe. Entonces lo mejor es pedir perdón. Entonces, ¿qué? Ese proceso no estaba mejorando la situación, no estaba haciendo que el pueblo de Israel se mejorara, no estaba haciendo que de una generación a otra ya fueran mejores, fueran buenos, ya menos pecado. Ya después, digamos, de 100 años se pudiera decir: pues mire, ya hay menos adulterios, hay menos homicidios, ya hay menos mentiras en el pueblo, ya hay menos robos, ya todo está bajando, ¿no? A pesar de que en una manera gráfica Dios quiso que se dieran cuenta lo malo, lo feo del pecado, pero todavía lo seguían haciendo. Y en cuanto a la relación el uno con el otro, Dios no había enseñado en el Antiguo Testamento la necesidad de perdonar, sino más bien la ley decía: ojo por ojo, diente por diente. O sea, si te lo hicieron, hazlo a él. Si te sacó un ojo, pues tú sacas el ojo. Y en fin, hazle algo equivalente. Pero lo que ocurre es que, como regla general, cuando en vez de ojo por ojo, el que va a hacerle daño a otro por algo que le han hecho, ya no es un ojo, le saca los dos. No, me sacaste uno, pues que sientas, aquí te va a sacar los dos. ¿Sí me estoy explicando? Siempre queremos que sienta más. No, a mí me lo hizo y yo no lo merecía, entonces que lo sienta más. Entonces Dios es en el Nuevo Testamento, y es Jesús el que presenta la idea y él la enfatiza acerca de perdonar. No solo buscar el perdón de Dios, sino perdonar a aquellos a quienes nosotros le hemos hecho daño, que hemos ofendido. Y es solo en el Nuevo Testamento donde hallamos la idea de perdonar. Y Jesús empieza a enseñarlo. Y la razón por la que Dios esperó hasta ese momento era porque Él sabía que la única manera que Él podía instituir eso era demostrándolo en sí mismo. Porque una cosa es decirle a otros que perdonen, pero otra cosa es que uno lo demuestre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y la culminación de toda la enseñanza de Jesús quedó patentizada en la cruz del Calvario. Al ser crucificado el mismo Señor Jesucristo, no hay nadie aquí que alguien que haya hecho lo que a Jesús le hicieron. Repito, por si no me escuchan, no hay nadie aquí que ha tenido que aguantar y sufrir lo que Jesús aguantó y sufrió. Sin embargo, mientras le estaba metiendo los clavos en las manos, y mientras le estaba metiendo los clavos en los pies, Él no solo dijo: Padre, perdona por el examen, ya lo dije, ya cumplí. No, la Biblia dice que lo decía. O sea que Él enseñó la necesidad de perdonar, exigió de que debemos perdonarnos los unos a los otros, pero lo terminó cumpliendo en sí mismo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso tú y yo tenemos que perdonar, porque Jesucristo ya lo hizo, y Él perdonó lo que tú y yo no íbamos a perdonar. ¿Sí o no? Muy difícil que alguien te esté metiendo clavos en las manos, que estén escupiendo en la cara, que hayan puesto una corona de espinas, unos latigazos que te dejaron la espalda hecha una llaga,
toda la espalda, no solo unas cuantas tiritas de heridas. Y después de todo eso, de insultos, ofensas, bofetadas, puñetazos y toda clase de cosas, cuando Jesús solo anduvo sanando a los enfermos, haciendo milagros, solo haciendo bienes. Él no robó a nadie, Él no maltrató a nadie, Él no ofendió a nadie. Él podía haber dicho: ¡Padre, acábalo ya! Y se hubiera acabado la raza, porque la ira de Dios estaba allí. Incluso si Jesús no hubiera estado diciendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, la ira de Dios se hubiera derramado. Y sus palabras estaban deteniendo la ira de Dios. Oh, ¿cuántos dicen gloria? Aleluya. Ahora, alguno dirá: bueno, pero eso solo lo podría hacer Jesús. Pues claro, Él era Dios manifestado en carne, pues ni modo, pues Él sí. Pero ¿sabes qué? Esteban también lo hizo. Allí sí cambia todo, ¿no es cierto? Porque podemos decir: pues sí, Jesús, pues claro, pues era de esperar. Pero ¿qué de Esteban? Esteban era un ser humano. Si tú no quieres creer que Jesús era un ser humano como lo eres tú, por lo menos sí tenemos que aceptar que Esteban lo era. Y Esteban no murió en una cruz. Esteban murió apedreado por predicar la palabra de Dios. Y cuando a él lo estaban apedreando, él dijo: Padre, no les eches en cuenta este mal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hermano, hermana, no crea que era fácil perdonar en ese momento, porque estaba muriendo, estaba sufriendo pedradas. O que lo maten con un revólver y le quiten la vida en segundos. Pues tal vez así uno pueda decir: bueno, por lo menos no sufro. Pero pedradas. ¿Quién sabe cuánto tiempo se tardó para que Esteban terminara muriendo con esas pedradas? Pero hermano, hermana, perdonad para que seáis perdonados. Perdonad para que seáis perdonados. Ahora, es fácil a veces, o pudiera decir, no necesariamente usar la palabra fácil, pero tal vez pudiera decir: es menos difícil perdonar a un extraño. Si a ti te codean en el metro, pues disculpe, sí, no es nada, tertible. Pero te codeó, tal vez hasta te duele. Gloria a Dios. Me acuerdo hace algunos años andaba yo en el metro y entró una señora anciana y estaba lleno el metro y ella quedó hasta atrás. Y yo dije: wow, esta señora, ¿cómo va a salir de aquí cuando le toque su estación? ¿Cómo va a salir de aquí? Pues qué sorpresa, ella tenía su método. Y cuando llegó a su estación, ella estaba tranquila. Incluso el metro arrancó en la estación anterior y ella, cuando ya estaba acercándose, sacó su paraguas y empezó a ir. Todo el mundo se quitó, pero dejó a un montón que la están mirando como si los ojos podrían haberles hecho hoyos, hubieran caído muertos varios. Gloria a Dios. Pero aún uno puede decir: si la perdono, pobrecita, tuvo que salir, pues como que tenía que hacer. Y a veces no es tan difícil perdonar a un extraño, a gente que uno ya no va a ver más, o tal vez que uno no ve con mucha frecuencia. Pero lo más difícil es perdonar a alguien cuando sigue viviendo y mirando Amén, todos amén. los días. Dígalo. Ay, Señor, allí no. Mejor le envíales cáncer para que se mueran. O algo, porque ya no aguanto, Señor. Él dice: bueno, si tú no vas a perdonar, pues yo tampoco te voy a perdonar a ti. Gloria a Dios. Así de sencillo es. Y no solamente es de labios para afuera, hay que perdonar de veras.
Hay que perdonar de corazón. Aleluya. Y nada de eso, de ir donde alguien que tal vez le debes pedir perdón. Y entonces vas y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero que me perdones. Pero ¿sabes qué? De todas maneras, ¡ay! Empezó otra vez todo. Solo para volver a repetirle, decirle, y se pelea peor. Y hay quien va a pedir perdón, pero no quiere pedir perdón, solo quiere más bronca. Solo quiere agrandar el caso, solo le quiere decir sus 3 verdades. Y hasta usa el concepto de perdón como una traición. ¿Sí me estoy explicando? Así es como lo hacen en el mundo y lo hace la gran mayoría, por no decir todo, para que nadie se sienta mal. Pero eso no es perdonar. Eso es herir más. Eso es querer que sientan, que se dé cuenta lo que me ha hecho o lo que me han hecho. Hay que perdonar de veras. Hay veces cuando hay ofensas que son inconscientes, que son inadvertidas, y tal vez tú sí te sentiste muy mal, pero tal vez la persona no lo hizo a propósito, no fue con dolo, no fue con malicia, y ahí se está consumiendo de rabia la persona, y el otro tranquilo, porque ni se dio cuenta. Y es que como no quiere perdonar, si me estoy explicando aquí, que aparece el popo que va a estallar y le saltan los ojos y ya se lo quiere comer. Y el otro lo mira y no sabe ni por qué, porque tal vez o fue inadvertido, ¿se me está explicando? No se dio cuenta. Y el otro consumiéndose. Y ya hasta tiene que ir, tomarse una pastillita, porque mire ya el estómago. Y que mire, ¿cómo está? Si hubiera perdonado. Si hubiera perdonado. Tranquilo. ¿Cuánto da gloria? Por eso es mejor tener una actitud de perdonar. Porque si no perdonas, el daño más grande te lo haces a ti. Sí, amén. A la otra persona, a no ser que te vengas, a no ser que buscas una represalia, y entonces le haces un daño, le haces un mal, sea un acto en sí o sea algo que tal vez va a afectar a esa persona por mucho tiempo, por toda la vida. Pero la verdad es esta, hermano, hermana, amigo, amiga, el daño más grande te lo haces a ti mismo. Muchas veces incluso el único daño te lo haces a ti mismo. La otra persona hasta dice, pues, no es para tanto. Y puede ser que sí sea, pero por lo menos ellos así lo hacen. Borran. Mire, yo no sé por qué está tan loco aquel. Habla de mí y dice que el otro va a voltear, que cuando vea, que el otro tranquilo. Y ahí va, y eso hace que más se enfurezca. No, como que no siente. Tú eres el que te estás haciendo el daño. Dios te dice, perdona, perdona, perdona. Y no solo te pierdes la gloria, sino te haces un daño terrible en tu vida. ¿Cuánta gente en un matrimonio, por ejemplo, por no perdonar, han vivido las consecuencias de eso por el resto de su vida? Amén. Y han terminado afectando a hijos, a nietos y hasta bisnietos. Amén. Todo por no querer perdonar. Y no digo necesaria o exclusivamente un adulterio, también nada más una ofensa. Amén. A veces en los matrimonios hasta la vergüenza decir por qué están peleados. No, aquí nada más entre familia. ¿Por qué entre familia? Porque la vergüenza. Las cosas son tan insignificantes. Es que no me abrió la puerta, o no hizo esto, o no hizo aquello, o me miró mal, o no dijo gracias. Y aquí un montón están nerviosos ahorita. Gloria a Dios. Pero el perdón, la falta de perdón, puede llegar a ser tan exagerado.
Recuerdo haber escuchado la historia de hace muchos años, dos hombres que eran parte de la corte de un rey. Y estos dos hombres le servían a cierto rey, pero se odiaban el uno al otro. Habían sido rivales para diferentes posiciones y sobre todo para lograr este beneplácito del rey. Y el odio entre ellos fue aumentando a tal grado que empezó a afectar a otros. Y cierto día el rey los convocó sintiendo que eso no podía seguir porque estaba ya teniendo efectos sobre otras personas y aún afectando su mismo reino. Por lo tanto llamó a los dos hombres. Y cuando estaban delante de él, entonces él miró al que él sabía que odiaba más al otro. Los dos se odiaban, pero uno era el que odiaba más al otro, y eso casi siempre es el caso. Y entonces miró al que odiaba más a su compañero. Y yo, ¿sabes qué? Te voy a dar una petición. Yo te voy a dar a ti una petición, pero para que se te cure esto de estar odiando a tu compañero, yo te voy a dar a ti la oportunidad que tú pidas lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Pero lo que tú pidas, le voy a dar el doble a tu compañero. Entonces él se puso a pensar y lo odiaba. Lo odiaba. Lo odiaba. Él pensó, no, si yo le pido una casa le va a dar dos. No. Si le pido, no, él le va a dar dos a él. No. Hasta que por fin me dijo, rey, ya sé lo que quiero pedir. Ajá, ¿qué quieres pedir? Quiero que te saque un ojo. Él estuvo tan lleno de odio que estuvo dispuesto a vivir el resto de su vida sin un ojo para que su amigo quedara completamente ciego y no tuviera la falta de un ojo, sino la falta de Dios. Pero qué increíble que el odio pueda llegar a ese nivel. Pero si llega a ese nivel, y tú lo sabes. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, en este momento